Bienvenidos a Ideas Geniales, programa producido por el Centro Ricardo B. Salinas Pliego y ADN 40. En esta ocasión hablaremos, Isabel Revuelta, que me acompaña, y Hola. yo, sobre el automóvil. Todos conocemos los coches, los automóviles, hemos viajado, pero es una idea genial a poco que lo pensemos. ¿Y por qué lo es, Isabel? Esa idea de transportarnos y transportar mercancías, pues es inherente desde los tiempos inmemoriales de la civilización. Pero no hay que hacer nada más ese recuento de las carretas, los caminos, sino en qué momento se le ocurre al hombre inventar un carromato, un artificio que solo que se autopropulsione, que solo se mueva. Es un principio y es una idea genial. Y uno podría pensar que lo primero que se nos viene a la mente es ese Leonardo da Vinci que inventa justamente, según sus maravillas y su genialidad, uno de los primeros carros que pudieran utilizar la autopropulsión. Nunca lo construye, pero eso nos lleva al padre de eso que te estoy hablando, del artefacto que se mueve solo. Benz, un alemán. Eso es, digamos, lo que queremos a pie juntillas. Pero hay otros. No nada más es una persona, es un proceso, Gerardo, a lo largo de los siglos, que además tiene que pasar por esa revolución industrial y ese motor de vapor, porque pocas veces sabemos que el primer automóvil fue de vapor y es inventado por Nicolas Joseph Cugnot, me decías en el corte que se pronuncia Cugnot, un mecánico, ingeniero, militar, escritor e inventor francés, que justamente en un gran triciclo pone una gran caldera en este triciclo y puede llegar incluso a ser autónomo durante 4 kilómetros por hora y una carga de 4 toneladas. Pero solo resiste 20 minutos. Eso. El gran secreto del automóvil, Isabel, es cómo dentro de un cilindro se mueve un pistón. Sí. Al principio dentro de este cilindro meten vapor, bueno, una gran caldera. Pero este coche al que tú te refieres solamente podía caminar durante 20 minutos, que era lo que duraba el vapor. 20 minutos, además a muy poco, a 3 kilómetros, 4 kilómetros, se paraba. Sí. Entonces no servía. Por eso no se considera que sea el verdadero automóvil. Dentro de este cilindro se metía vapor. Claro. Pero la gran revolución es el motor de combustión interna. Sin duda. Dicen los expertos que es tan importante el motor de combustión interno como la rueda. Porque el motor de combustión interna ya no necesita vapor. Ya puedes tú meter puedes meter gas y ese gas se traduce en movimiento mecánico. Al moverse el pistón dentro del cilindro, las ruedas empiezan a moverse y así se va. Claro, ahora, por dándole justo esto que te decía yo del proceso, no podemos pasar por alto la revolución industrial y la máquina de vapor, porque James Watt en 1736, finales del siglo XVIII, inventa una cosa importantísima para este modelo que tú estás hablando después, que es la biela y el cigüeñal. A mí me parece que son términos importantes porque son los elementos de esta caja maravillosa que uno ve, o yo manejo y veo el cofre de mi automóvil y digo, algo sucede allá adentro, pero hubo alguien, el señor Watt, que inventó para que esos pistones de manera óptima se movieran en la máquina de vapor. Regreso a lo que tú me estás platicando. Y hay muchos intentos franceses, ingleses, incluso Siegfried Marcus es un alemán que construye el primer vehículo de combustión interna, antes que Carl Benz. Este hombre trabajó perfeccionando hasta 1882. Es el año en que se utiliza por primera vez un gas, la gasolina. El primer motor de gasolina interna es justamente el inventado por Siegfried Marcus. Por eso subrayo por qué es tan importante el motor de combustión interna que inventó un señor de apellido Lenoir. Porque cuando tú pones este motor en un vehículo de 3 ruedas o 4 ruedas o lo que tú quieras, claro, aguantas mucho tiempo y a muy buena velocidad. Pero sí tienes toda la razón. Es hasta 1886 cuando esto se logra acomodar y es Carl Benz y su socio, un socio que se llama Wilhelm Maybach, el que logra echarlo a andar y regularlo. Incluso todavía no se ha inventado el volante. La dirección se hace con una palanca. Con una palanca se va haciendo la dirección. Y Benz le puso su coche Mercedes en atención a su hija, que era una niña de 11 años. Se llama Mercedes Emilia. Se puede haber puesto Emilia, pero prefiero el Mercedes-Benz. Y bueno, a partir de ese momento se empieza a comercializar el coche como hoy lo conocemos, aunque sin volante.
Claro, y uno de los motivos por los cuales se comercializa, porque piensa que ya después de esta producción, en 1888 empieza a producirlo de manera, digamos, un poco más industrializada, pero la gente tenía reservas, no lo compraban, pensó que había sido un fracaso esa idea, y su esposa tuvo muchísimo que ver porque es la primera en utilizar este vehículo para transportar a su hija, a su hijo y llegar a una gran distancia. Es considerado la primera ruta en automóvil de la historia de la humanidad. Esto está en Alemania y me parece importante. A partir de que su esposa, obviamente el recorrido lo hace en muchísimas horas, pero va a visitar a los padres de ella en el interior de Alemania y se dan cuenta que sí es posible utilizarlo. El mundo cambiará para siempre. Porque lo dices bien, la rueda y el automóvil de combustión interna movilizaron de manera revolucionaria a este país. Y ese primer vehículo equipado de combustión interna es con propulsión propia. Nunca jamás vamos a dejar de entender que un automóvil es eso, que con su propia propulsión se puede trasladar a diferentes lugares. Ahora tú decías, la gente no le creía, la gente lo miraba con duda. Sin duda, este automóvil que inventa Mercedes-Benz, que el nombre original era velocípedo, se llamaba velocípedo, el cuadro de Carl Benz. Pero es muy caro, es carísimo y peligroso. En alguna época tienen que ir gentes con banderas rojas cuando alguien va conduciendo, no se va a estrellar. Señores, ahí viene un automóvil con permiso, a un lado. Pero sobre todo es por ser tan caro. ¿Cuándo empieza? Y aquí entramos a uno de los grandes hombres de la historia, uno de mis empresarios favoritos, claro. Henry Ford. Cuando en 1908 dice, señores, ¿por qué tiene que ser el automóvil para ricos? Que sea para el pueblo. Y toma los modelos de producción en masa, que ya teóricamente están muy estudiados, y cada persona produce una llanta, un volante, claro. un eje, y empieza a generar una gran cantidad de vehículos. Empezó vendiendo su coche en $900 en 1909. Increíble. En 1916 cada coche costaba $345. Claro. O sea, todo mundo o casi todo mundo podía comprar su Ford T. O sea, es una gran revolución. Y Henry Ford nos demuestra cómo esta economía de mercado, cuando se lleva bien, cuando se maneja bien, cuando claro. hay ciertos controles, es todo. Vamos, la economía del Estado centralizada no tiene nada que hacer. Sí tiene que regular, sí tiene que participar, sí tiene que decir aquí sí y aquí te está abusando. Pero la economía de mercado, si hay alguien que la ha encarnado, no es Rockefeller ni es JP Morgan. Es Henry Ford. Valdría la pena hacer un programa especial nada más de Henry Ford, porque cuando hace este modelo en línea y revoluciona el tiempo de entrega, incluso hay una anécdota entrañable. ¿Por qué son negros todos los modelos T? Porque es la pintura que seca más rápido. Claro, nada más, claro. Lo más práctico, pragmático, absolutamente Ford. Pero regresemos un poquito a ese fin del siglo XIX, principios del siglo XX. En México empiezan a circular estos automóviles. Todos eran descapotados. ¿Y sabes por qué? Porque hacían alusión al carretero, a la tracción de la carreta, al que iba adelante, al que manejaba. Y, sin embargo, después los modelos después, en el siglo XX, tomarán los carruajes. ¿Cómo estaba hecho un carruaje? A partir de 1908 y 1910, hasta la década de los años 30, los automóviles tendrán la forma de un carruaje. Meterán al habitáculo este modelo de combustión interna, pero lo que hace también es hacernos reminiscencia a esas carretas, a esos carruajes que se utilizaron a lo largo de la antigüedad. Y así como la gasolina desplazó al vapor, hoy la electricidad está desplazando a la gasolina. Hay coches eléctricos. Claro. Pero un dato curioso, los coches eléctricos son del siglo XIX. Los diseñó un señor que se llama Camille Jenatzy y empezó a tener un gran éxito con autos eléctricos. Eran baratos, eran funcionales, pero no había dónde recargar. Como no había redes en ese momento tan fáciles para recargar, fracasó. Claro. Y Henry Ford es donde se posiciona. Por supuesto. Y el siglo XX es una carrera increíble de todos esos productores de automóviles, porque podemos hablar de los alemanes, podemos hablar de los franceses como Peugeot en el siglo XX, podemos hablar de la Fiat, los italianos, que es una de las fábricas más importantes en el siglo XX de estos automóviles. Pero para hablarte de un modelo, Gerardo, un modelo que fue tan popular
en ese siglo XX, que es el modelo, el Beetle, el famoso Volkswagen, que es el auto del pueblo, que además sus orígenes son turbios, digámoslo así, porque se lo pide Hitler a Porsche, y Porsche diseña ese automóvil, ese Volkswagen, que será producido hasta el 2003. Pero si tú te fijas en ese siglo XX y cómo cambiaron los coches, haciendo el estudio de este tema, hay unos automóviles tan enormes, tan grandes, pasaron de tener la forma de carretas, después pasaron a ser como ovoides, los años 50, grandísimos, después hubo una época en que eran completamente de acero, y el entorno se cambia. La ciudad de Detroit eran los armadores, las acereras, quienes dominaban el planeta, el mundo en ese respecto, hasta los años 80, que llegaron los japoneses. Y el automóvil, Isabel, ya no solamente es un medio de transporte para la familia. Ford se ha preocupado en que yo pudiera comprar mis piezas por correo. Si algo se le faltaba una tuerca, mándela y se la mandamos por correo. Ya no solamente son para eso. Empieza lo que se llama la pasión por la velocidad. La gente dice, vamos a correr, vamos a sentir cómo se va. Los coches Benz lograron alcanzar hasta 100 kilómetros por hora en su primera, pero se empiezan a perfeccionar, luego 150 y luego 200, y empiezan las grandes carreras. En 1911, en Indianápolis, se juntan 80,000 espectadores para ver quién va a ganar. Hoy, como que estamos acostumbrados al Grand Prix, al 24 Horas del Man, al NASCAR en México, y tenemos héroes como Checo Pérez, en fin. Pero la verdad es que la carrera es algo adicional del automóvil. Ya no nada más es para ir a ver a mi abuelita y llevarle el mandado a mi mamá. Es para correr, para emocionarme, para sentir que tengo el control. Y la carrera del control del mercado y la carrera de la potencia, porque Estados Unidos se posiciona tras la Segunda Guerra Mundial como esa potencia que por encima de esa Europa pauperizada, grandes firmas son compradas o fusionadas, grandes firmas automovilísticas, porque es las décadas posteriores a la guerra en que Estados Unidos se va a volver el amo del automovilismo. Pienso en los coches Cadillac. Es el orgullo estadounidense de la posguerra, el exceso de dinero, el exceso de diseño. Era fabuloso ese coche, claro, hoy es impensable esos motores de 8 cilindros, incluso hasta de 12 cilindros. ¿Por qué? Porque era la grandeza de ese Estados Unidos imperialista que estaba en su máximo desarrollo. Y hablaba yo de la década de 1980 porque son los japoneses con principios interesantísimos, no nada más de producción, sino también de eficientar, porque contaminaban mucho esos grandísimos automóviles para hacer los tiempos que venían. Y ponen a temblar a toda la industria estadounidense en la década de los 80, y a partir de los coches japoneses cambiará por completo incluso toda la industria en el mundo. Y se vienen más cambios. Ya viene el coche sin conductor. En que claro. tú te subes a tu coche, Sí. programas la computadora y dices, yo voy a Televisión Azteca. Claro. Ahora, aquí empiezan muchos problemas, porque generan problemas jurídicos. ¿Qué pasa si choca el coche? Pues yo no tengo la culpa, yo no lo estaba conduciendo. Por supuesto. ¿Fue un error de tránsito del tráfico de los operadores o fue un error de la fabricación del automóvil? Mató a una persona. Entonces, el automóvil todavía tiene mucho que dar. Por supuesto, y ahora el gran debate o la gran lucha es entre si estamos por un automóvil mucho más eficiente, eléctrico, o uno que contamine, y por eso son híbridos. Pero Isabel, es un invento genial. Se nos ha acabado el tiempo. Podemos seguir hablando y especulando sobre los automóviles, pero el tiempo se ha terminado. Sin duda. Gracias a usted por acompañarnos.